Muy buenas noches a todos. Antes que nada, un saludo. Vamos a presentar el debut de este programa, Hazlo Legal. Mi nombre es Alex Hernández. Ya me han escuchado y leído en algunas ocasiones en el chat y en el de Braille. Quisiera presentarme primero que nada. Soy secretario de un juzgado de amparo en materia penal federal. Tengo como experiencia el haber laborado de la misma manera en juzgados de procesos penales federales, en un tribunal unitario en materia civil y administrativa y en un tribunal colegiado de circuito también en materia penal. Adjunto a lo mismo, también laboré en un tiempo en PGR y por lo tanto, pues, por lo general la mayoría de mi carrera judicial se ha enfocado a temas penales, pero esto no limita mi conocimiento en otras áreas. Quisiera, antes que nada, antes de comenzar, mencionarles que la pretensión del programa como tal es hacer una especie de transmisión simple. Vamos a simplificar términos. No quiero meterme en tecnicismos, en legalismos, porque no es la intención de dicho espacio, sino queremos que estas circunstancias, que los temas que vamos a exponer durante las semanas en las que estemos, sean de fácil comprensión. También pretendo leer el chat. Quisiera que tengamos interacción conforme vaya avanzando el tema. Son libres de preguntar lo que deseen. Voy a tratar de dar unos espacios para leer el chat y para contestar. Y disculpen si tardo un poco. Pretendo hacerlo de esa manera para no irme deteniendo sobre la marcha. Entonces es difícil ir contestando si nos vamos interrumpiendo, ¿no? Un saludo a los que alcanzo a leer. A Raccoon, buenas noches. Lalo Sur, José Vázquez, Luis Pérez Cruz, Cólera y todos los que se encuentren en los matorrales. Y el tema de hoy, quise empezar con un tema que está muy en boga en nuestra sociedad, en la realidad de nuestro país, que es el tema de la represión, el abuso policial. Técnicamente me voy a basar en un aspecto tendente a los policías, a las fuerzas de seguridad, militares, ejército, marina, que es el uso legítimo de la fuerza pública. Hemos gastado mucho tiempo en el análisis del otro lado, es decir, de los ciudadanos, de los manifestantes, pero también es importante que tengamos un cierto conocimiento de las bases, por lo menos genéricas, que derivan de las actuaciones de los cuerpos de seguridad pública y seguridad nacional. Y para esto vamos a pasar un video posteriormente. Quiero que lo vean. Es un video simple. Tiene un tono un poco chusco, pero no es de este país, es de Nicaragua. Se los voy a explicar posteriormente, pero vamos a ver lo que puede ocasionar una deficiente actuación policial en perjuicio de los mismos cuerpos de seguridad. Pasando lo anterior, vamos a comenzar. Señora, ¿y cuál es la denuncia que usted anda interponiendo en contra de su compañero? Porque él ha llegado a mi casa a amenazarme, a quererme matar. ¿Quién él? Carlos Antonio Dávila. Él así se llama, Carlos Antonio Dávila es el nombre de él. ¿Qué tiempo tiene de convivir con él? Sobre 5 años tenemos. ¿En dónde viven ustedes? Comarca Piedra Grande 2. ¿Y por qué se suscita este problema? Porque yo a él anteriormente yo le dije que yo no quería absolutamente nada con él, que se buscara otra, que lo hiciera feliz, porque yo no lo quería, porque no quiero absolutamente nada con él. Yo tengo mi compañero a hoy, porque tenemos casi un año de separado, él vivía en mi casa, pero no teníamos absolutamente nada que ver con él. Hoy que lo separamos y él se da cuenta que yo estoy con otro compañero, entonces él llega a quererme matar a mí y a matarlo a él, dice. Que dispuestamente que a eso va y que eso lo va a hacer. ¿Qué es lo que quiere él? ¿Que usted esté con él a la fuerza? Sí, así exactamente, él quiere que yo esté a la fuerza con él. ¿Y por qué lo dejó? Porque muchos problemas teníamos con él, demasiados problemas, discutíamos diariamente. Y ¿por qué? Porque él, no le entiendo yo su modo, cómo será de él. ¿No sentía nada por él? No, absolutamente nada, yo no quiero nada con él. ¿Pero no qué? No lo quiero. ¿Era buen hombre, sí? ¿Le llevaba la comida? Pues sí, yo no le voy a decir de que no. ¿Y cuántos hijos le tuvo? Un niño nada más le tengo. ¿Pero usted no quiere que llegue a la casa? No, absolutamente no quiero que llegue a mi casa. Primeramente yo le dije a él, mira Carlos, separémoslo, yo no quiero nada con vos. Vos puedes venir a ver a tu hijo porque es tu hijo, si quieres ayudarle, porque tu hijo, yo trabajo, tu hijo no tiene necesidad de que vos le pases, pues, le digo yo. Si quieres darle, dale, pero déjame en paz.
yo no quiero nada con vos, yo no te quiero, buscate a otra que te haga feliz, porque yo no te quiero, así se lo dije y así lo digo donde sea. Y él la busca. Exactamente, llegó el lunes a mi casa, el domingo a mi casa, y llegó anoche lo mismo, toda la noche a rodearme la casa que me iba a matar. ¿Y qué es lo que quiere él? Pues que, no sé, pues matarme a mí y a mi compañero que tengo nuevo. Entonces que no quiere que sea ni para, si no es para él, que no sea para otro. Sí, así exactamente, eso es lo que él me dice, y que el que se quiere morir, que lo mate, porque realmente yo tengo mi arma, pero como yo le digo, disparame, dice, no, Leo, si es que yo esta arma, yo la tengo, Leo, porque realmente, si uno tiene una arma, tiene que saber manejarla, ¿no? No porque yo tengo mi arma para matarlo, no, la tengo únicamente para cualquier momento de un asalto o de algo, pero no para este tipo de problema que tengo. ¿Y usted eso le obligó a llamarlo a la policía? Sí, exactamente, por eso yo vengo aquí, porque ya como dicen ellos, nosotros defendemos el derecho de la mujer, que aquí que allá hablan tanto que denunciemos, yo vengo a denunciar y no sé, yo espero pues de que... Carlito, ¿qué pasó? Carlito. Estate listo, oye. Carlito, lo que dice su señor es cierto, Carlito. ¿Cuál es el problema que tiene usted con ella? ¿Usted quiere regresar con ella? ¿La quiere? No me esté preguntando ni verga, que no le voy a decir nada. ¿Pero por qué, Carlito? Ella dice que la quiere matar usted a ella, ¿no, verdad? ¿Cuánto me van a hacer? Yo no tengo problema. Dispara, pues. Dispara. Yo le una bala policial. No te toques mucho, No, que nadie se me meta mejor. No, yo me voy. No. Eso es mucho. No te toques mucho. Estúpido. Dale, Juan. Dale. No te acerques mucho. Tiralo, hombre, tiralo. No lo pongo. Mejor, mire. No, ese cuchillo. A las buenas o a las malas. No, yo le he dicho. Mejor. Mira, con eso ahí. Mira, te retiro el Blanqueado. Blanqueado. Ey, lo tiro. Dispare. Ey, lo tiro. Dispare. No, yo me voy a ir. No me echen preso. Yo me voy a ir. Poner el cuchillo. Yo no puedo hablar con el cuchillo. Con ese cuchillo. Está metiendo problemas. ¿Qué es lo que le pasa? Ponele, primo. Ponelo, puedes ponerlo. Aló. Ponelo. No, sí, te me espera, cabrón. Ahorita llego, quiere que arregle con un hombre que anda armado que quiere matar a unos policías. Ya llego, ya llego. La neta, yo vaya que...
No, yo lo que he dicho, mejor. A ella misma le he dicho, tiene que meter la policía, porque mire, yo nunca pago precio. Porque yo a nadie le hago extraño. Vamos a hablar. Nunca. No lo voto. Nunca. Vamos a la topa, chamaco. Nunca. Vamos a hablar. Yo no voy a arreglar nada. ¿También hablo? Nunca. Nunca. Déjame ver qué estoy haciendo. ¡No se le cobra! ¡No se le cobra! ¡Tiralo! ¡Tiralo, mierda! ¡Matalo! ¡Tiralo! ¡Pablo, compadre! ¡Así es, matalo! ¡Matalo! ¡Aquí a Pablo! ¡Hay que socorrerlo! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Hay que socorrer a Pablo! ¡Señores! ¡La policía! ¡La policía lo mató! ¡Acércatele! ¡Señores! Mató a Pablo Bonilla aquí, señores. Estas son las imágenes. ¡La ambulancia! ¡Venite, montate! ¡Montate, oficial, móntete! ¡Montate, que te lleve al hospital! ¡Móntese! ¿Montate quién? ¡Vámonos! Vehículo rápido, hombre, cualquier vehículo. ¡Abrí la puerta! Atrás. ¡Está vivo este perro! Pablo. Se murió Pablo. ¡Ay, bien, hombre, no, que están esperando a Pablo! Está con vida, hombre, llévelo rápido, es lo único. Bueno, acabamos de ver un breve segmento de un video que es muy ilustrativo de una deficiencia en un operativo policíaco. Es difícil encontrar este tipo de material, por lo menos que sea permitido para que sea reproducido. Por eso encontramos uno de Centroamérica, se los previne, no es tan distinto con lo que podemos llegar a ver en nuestro país. Y quisiera, digamos, explicar que, pues estas son las consecuencias que pueden llevar a una mala actuación. Si se dieron cuenta, eran 6 policías contra una sola persona que efectivamente tenía un cuchillo, que parece que tenía un excelente o por lo menos un buen manejo de esa arma. Y el tipo privó de la vida a 3 policías, no solamente a uno. ¿Qué me demuestra con esto? Que fue una pésima actuación de la policía. ¿Por qué no pudieron someterlo? Porque existe falta de preparación, porque no estaban estratégicamente listos y porque, al final de cuentas, si se fijan, tenían una serie de armas que nunca utilizaron. Eso es una pena. Y es uno de los aspectos importantes de la función policial, el prever también que están jugándose sus vidas en situaciones de alto riesgo y que si no están bien capacitados, pues pueden llegar a suscitarse este tipo de tragedias en una
en una simple detención de un individuo que a final de cuentas estaba en una vulnerabilidad tanto numérica como por el tipo de arma. Es así que, retomando, el uso legítimo de la fuerza es una de las facultades que tiene nuestro Estado mexicano o el Estado en general. Voy a tratar de, digamos, centrarme en lo que es nuestro país. Es una facultad exclusiva del gobierno. Quiero con esto retomar y que quede bien claro entre todos los que estamos, todas las payasadas que han inventado los gobiernos de que se mueren los malos, de que está bien que mueran en refriegas. Vamos a olvidarlo, eso es una ilegalidad. La muerte como pena no debe de existir. El Estado mexicano debe de procurar ante cualquier circunstancia evitar que existan muertes. Estoy de acuerdo, hay veces que no debe de, que sí puede suceder, que no hay de otra, pero no es la manera en la cual se castiga. Existe un sistema jurídico, existen penas privativas de la libertad, que es la máxima que en nuestro país está permitida, porque la pena de muerte está abrogada de facto. Entonces no es permisivo que suceda este tipo de situaciones. Ahora bien, el uso legítimo de la fuerza implica que deba de ser utilizada de una manera legal, es decir, no a criterio, que no sea facultativo de los cuerpos policíacos, que no sea discrecional, por supuesto. ¿Cuántos no hemos visto acciones que son llamadas represiones, que son llamados abusos de autoridad y que efectivamente llegan a suceder? En México, a partir del 24 de abril de este año, el sistema jurídico en ese sentido ha sido modificado. Yo puedo aplaudir al gobierno federal porque logró que se hiciera un acuerdo en esta guisa. ¿De qué estoy hablando? Que lo que es la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina y el Ejército Nacional han generado un acuerdo que se llama Protocolo del Uso Legal de la Fuerza en México. Este protocolo no es el mismo para todas las autoridades, pero sí es un protocolo que detalla los lineamientos en el cual deben de actuar todos los entes del Estado al momento de realizar acciones que pueden perjudicar a las masas, a la población en general. No solamente aplica con un grupo policíaco que va a detener a un comando de narcotraficantes, sino también con un grupo de granaderos que va a acercar probablemente a un edificio gubernamental impidiendo una protesta, que en este caso se puede denominar pacífica. Para que se entienda, primero que nada, el uso legítimo de la fuerza para fines federales se tiene como definición que es la aplicación racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento por los cuerpos policiales sobre las personas que oponen resistencia a una detención llevada a cabo en cumplimiento de un deber, ya que se trata en un caso de flagrancia, caso urgente, ejecución de un orden judicial o que se emplee en casos de legítima defensa. ¿A qué voy con esto? Para entender el concepto el uso de la fuerza, existen una serie de elementos que son básicos. Quisiera que queden bien claros en este sentido, porque son las claves con las cuales las autoridades van a actuar de esa manera. Y en particular voy a detallar dos que se encuentran señaladas, por ejemplo, y bien explicadas en una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, en el cual habla del elemento razonabilidad y proporcionabilidad. ¿A qué voy con razonabilidad? La razonabilidad es que el uso de la fuerza tenga un sustento, que sea lógico, que no sea un absurdo el realizar este tipo de usos. ¿A qué voy con ello? Vamos a llevarlo a un campo, digamos, fáctico. Cuando estamos hablando de que quizá una persona, un manifestante con una pancarta está gritando consignas, no tiene ninguna razón que 2 o 3 policías lleguen a someterlo con las cachas o con las técnicas que ellos utilizan de sometimiento. Esto no tendría ningún sentido, no tiene razonabilidad. Y no sé si hasta ahora ha quedado claro, espero que las dudas que tengan, Raccoon, ya vi tu duda, en un momento dado la explico. Todas las dudas que tengan, por favor, pueden presentarlas en el chat.
Y en el elemento ya denominado proporcionalidad, estamos hablando que el ataque debe de ser en razón a la magnitud de que sea repelida el uso de la fuerza. ¿A qué voy con esto? Vamos a imaginarnos que estamos hablando de una especie de pirámide, en la cual en un lado está el gobernado y en otro está el policía. En la parte de abajo estamos suponiendo que existe un ciudadano que está caminando tranquilo y que el policía lo va a detener. En este caso creo que no hay necesidad de utilizar una llave, digamos, o meterlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el ciudadano no está actuando de manera violenta. Sin en cambio, si el ciudadano empieza a manotear, a realizar aspavientos, quizá a alzar el lenguaje, pues la pirámide va a ir subiendo al grado de que la autoridad va a tener que empezar a lidiar con él de manera verbal, a empezar a someterlo de ese modo, a decir, ¿sabes qué? Esto puede causarte algún perjuicio y todo este tipo de cosas. Si por el contrario el ciudadano sigue aumentando su grado de violencia y trata de golpear sin usar otro tipo de armas al policía, sí debe de utilizar técnicas de sometimiento que en las academias les han enseñado. Lo mismo aplica para policías, militares y marinos. Como en el caso del video, existe un cuchillo o un arma que sea mortal y la agresión sea inminente, como lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera fue inminente que iba sobre de ellos, pues los policías tienen una pistola, tienen un medio con el cual pueden someter al probable responsable. ¿Por qué? Porque en este sentido lo que debe de existir siempre es una especie de superioridad por parte de las fuerzas de control. Es decir, el policía, y esto que quede bien claro, tanto los policías como soldados y marinos, no deben de quedar en el mismo grado de capacidad con la persona o personas a las que van a someter. Jamás. Ellos deben de tener una superioridad. Es decir, si yo voy a atacarte con un cuchillo, yo debo de utilizar un arma. ¿Por qué? Pero debe de ser inminente el ataque. Si la persona me está atacando de manera quizá violenta, pero solamente con el uso de su cuerpo, no con algún instrumento, pues efectivamente ahí está el tolete, ahí están todos los elementos con los que está preparado un elemento de seguridad. A esto se refiere la proporcionalidad. Si queremos, voy a tratar de explicar los otros términos. El concepto racional implica lo mismo, es una razón, como les había mencionado. Congruente, está de más decirlo, tiene que tener cierta lógica. Oportuna, es decir, que sea en el momento adecuado, no como sucedió en el video, que ya después de que los policías fueron privados de la vida, se les ocurre utilizar el arma. Entonces eso no están usando de manera oportuna su fuerza. Y con respecto a los derechos humanos, ¿qué se refiere? Bueno, en la Constitución mexicana se ha modificado el concepto. Antes, y todos creo que llevamos clases desde la primaria, en función a los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos que van vigilando todas las conductas y que tutelan las conductas del Estado hacia los gobernados. Antes solamente se consideraban las garantías individuales en la Constitución mexicana, ahora ya no. Son los derechos humanos que son un elemento más amplio todavía al de los derechos humanos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para tratar de responder unas preguntas que he estado viendo en el chat y voy a continuar posteriormente. Primero que nada, a la respuesta de Raccoon, a la pregunta de Raccoon, jurídicamente si le hubieran disparado, depende en qué momento, Raccoon. Si el disparo sucede en el momento en el que el tipo estuviera sometido, que no existiera una agresión de su parte, si es una violación de los policías. Sin en cambio, en el momento en el que el sujeto activo, el tipo con el cuchillo, saltó, se tornó violento y se lanzó sobre un policía, en ese momento el policía debe de accionar el arma. Y esto es un ejercicio de un deber, no es ningún delito el de haber realizado eso. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo y porque el sujeto al que va a detener está utilizando fuerza con la intención de vulnerarlo. Entonces, en ese supuesto no habría
digamos, una sanción para los policías, porque están actuando en cumplimiento de su deber. Ahora bien, otra pregunta. ¿Cómo se valora que se apliquen los conceptos que estoy mencionando? Bueno, la explicación es muy sencilla. Quiero que a partir de este momento, todos aquellos que nos están escuchando, que quede bien claro, para fines de este programa, la ley en México no es la que dice los códigos penales, no es lo que dice las leyes federales, la ley es lo que dice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y a qué voy con esto? Si a alguien le interesa, les puedo enviar una buena cantidad de tesis y de jurisprudencias de la Corte que explican este tipo de aspectos. Cómo se van a, digamos, a valorar los elementos proporcionalidad, efectividad, razonabilidad. Todo esto lo podemos evaluar de una manera más concreta en base a lo que la Corte dice. Por ejemplo, la Suprema Corte habla de que, para tratar de ser sencillo, que los criterios se deben valorar por, digamos, independientes entre sí. ¿Por qué? Porque también la Corte divide la oportunidad con la ejecución. Es decir, para la Corte, primero es que puedas utilizar la fuerza, y segundo es cómo la utilices. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay veces que efectivamente el uso de la fuerza es necesario. Es como en el caso del video, es necesario que se utilice. Pero está mal empleada, fue excesiva, fue brutal. Entonces, eso ya por sí genera un delito. ¿Por qué? Porque la Corte deviene de que se tienen que dividir los dos aspectos, como si estuviéramos hablando de dos escenarios distintos. El primer escenario es ¿puedo utilizar la fuerza? Y el segundo es ¿cómo la voy a emplear? ¿Quisieran realizar alguna pregunta ahora en el chat? Sino para continuar con la explicación. Bueno, voy a esperar a ver si sobre la marcha salen, pero entonces retomamos el tema. Quisiera que quede claro que las circunstancias como tal deben de ser pues una especie de pirámide. El policía no puede actuar de manera más violenta que lo que está, digamos, permitido, o que digamos, el sujeto al que va a detener sea el que está, digamos, él es el que va a imponer la pauta, dependiendo de la fuerza o de la manera de actuar del sujeto, es como lo vamos a tener que detener, ¿no? Ahora, quisiera, digamos, pormenorizar en aspectos relativos al acuerdo. Por ejemplo, cómo lo están mencionando las diversas elementos que participaron en la conformación del protocolo, que es, digamos, uno de los buenos legados del presidente Calderón, hay que reconocerlo como tal. Por ejemplo, vamos a hablar de casos específicos. El ejército como tal establece que los soldados no pueden disparar contra conductores de vehículos que no atiendan la indicación de detenerse. Ojo, siempre y cuando esta acción no represente una amenaza real inminente de un mal grave. Mucho ojo, mucho cuidado para todos aquellos que están en las carreteras. Tengan mucho cuidado con los soldados. Son bastante rudos en ese sentido y pueden tratar de justificar que si usted se pasa un retén, vayan a accionar las armas, ¿no? Por más que suene brutal, es el lineamiento que el ejército, por lo menos por cuanto hace a ese cuerpo de seguridad nacional, es el que está manejando. Por ejemplo, también dice que el personal militar no accionará armas de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de resistencia grave, agresiva, con el objeto de detenerlas o impedir su fuga, si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves, y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En este aspecto es bien importante, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque quiero hacer una diferencia entre el actuar de una policía y de un soldado o un marino. Siempre he estado en contra de que los soldados y los marinos estén en las calles. Creo que es una estrategia fallida, y no solamente por eso, sino por la naturaleza de dichos cuerpos, seguridad nacional y seguridad pública. Cuando hablo de seguridad pública, estoy hablando de los policías y de los ministeriales. Cuando hablo de seguridad nacional, hablo de los soldados y de los marinos. Y es bien simple.
Cuando estamos hablando de policías, el momento cuando van a accionar un arma, el arma tiene que ser accionada para realizar lo que le llaman un disparo preventivo o un disparo que deje, digamos, ¿cómo expresarlo sin que suene técnico? Que deje, digamos, vulnerable al sujeto, pero que no lo prive de la vida. Cuando un policía entrena a la hora de disparar, entrena en torsos completos, y lo que se sugiere es que disparen a los muslos o a los antebrazos, que son partes en las cuales van a inhabilitar quizás a su probable agresor, pero no lo van a privar de la vida. Cuando estamos hablando de los soldados y de los marinos, ellos entrenan en cabezas, ellos no entrenan con torsos. Entonces ya se imaginarán a qué es a lo que le tiran cuando van a disparar y van a accionar sus armas. Entonces, mucho cuidado con eso. Para futuras ocasiones tengan cuidado cuando estén hablando de militares, porque ellos tienen otro tipo de premisas, ¿no? Una siguiente premisa de los soldados también dice que solo en caso que el conductor de un vehículo o de una tripulación o de una embarcación no obedezcan la indicación de detener su marcha o navegación y esta acción implique una amenaza real o grave que se considera que pueda generar un mal de esa magnitud, se hará el uso de la fuerza en esos mismos términos, es decir, disparar para matar. Y en cambio, por ejemplo, si hablamos de PGR, instruye a sus agentes a preservar en la medida de lo posible la seguridad de los terceros que pudieran verse afectados por la acción de la autoridad y los obliga a prestar auxilio en el caso que haya víctimas. Por ejemplo, la persona que estuvo tomando el video que acabamos de observar. Él no debería de estar. Ahí estamos hablando de una deficiencia brutal en el actuar. ¿Por qué? Porque esto es un término jurídico que le llaman la cadena de custodia. Cuando se va a realizar una detención, debe de realizarse una cadena. ¿En qué sentido? Debe de cercarse el área donde se va a realizar el operativo, de manera de que nadie más pueda ingresar. ¿Por qué? Porque pueden estorbar y porque pueden correr en peligro en el momento de encontrarse en un fuego cruzado o en un tipo de sometimiento pues bastante grave. Entonces, esa es una decisión, por ejemplo, que hace PGR, que pretende que se evite en lo posible el daño a los terceros. Por ejemplo, seguridad pública está incluyendo los elementos que se llaman derechos del policía, que es la preservación de su vida y la capacitación para hacer uso correcto de la fuerza pública. Estos términos como tal, si tienen los que tengan interés, digamos, pues pueden solicitarme y vamos a tratar de facilitarles el acuerdo. Cualquiera que tenga intención también puede ubicarlo, está en el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de este año, en la sección correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, donde vamos a encontrar esos lineamientos. Es importante que todos los elementos de seguridad tengan estos aspectos. El sentido de la capacitación de los policías es fundamental. Es una tristeza que aquí en México no se ha digamos, dado mucho auge a eso. ¿Por qué? Porque lo único que ha permitido es que los policías tengan unas incapacidades tremendas, pero tremendas, para poder realizarlo. Yo tengo testimonios de gente de Policía Federal que ellos mismos tienen que pagar sus chalecos, tienen que pagar sus balas, tienen que pagar los toletes. Entonces es terrible lo que a veces ha estado sucediendo, disculpen. Es una pena. Hay que procurar que las cosas vayan cambiando en ese aspecto. Quisiera retomar también algunas, digamos, generalidades de esta circunstancia. Quiero que quede claro que el uso de la fuerza pública debe de ser disuasiva también. Debe de tratar de evitar que exista un conflicto. No debe de ser con la intención de generar violencia. Debe de ser de forma progresiva, como os había comentado. Entonces, lo ideal es evitar que exista el uso de la fuerza letal, es decir, de los disparos o de los golpes que puedan producir una privación de la vida del ser humano, ¿no? A ver, vamos al chat, a ver si tienen alguna pregunta en este sentido. Déjenme revisar.
Luis Pérez Cruz, pero el Ejecutivo mexicano, me imagino que te refieres, muchas veces ha violado sus mismos reglamentos y derechos humanos. Bueno, eso es natural, tienes toda la razón. No solamente el Ejecutivo mexicano, el Legislativo, el mismo Poder Judicial. La intención de este espacio es tratar de hablar en función de lo que legalmente es procedente, no de cuestiones objetivas, pero tienes toda la razón. Lo ideal es que no sucediera, ¿no? Pero siempre es más fácil evitar que sucedan las cosas si conocemos nuestros derechos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que estoy viendo? Y si llegan en helicóptero, no entiendo tu pregunta, huelga nacional, quisiera ver si podrías aclarar un poquito el sentido, porque no lo entiendo. La otra pregunta. Y Raccoon pregunta cómo se tiene certeza de lo sucedido por el solo testimonio de los policías. Raccoon, estamos hablando tienes razón, muy buena pregunta. Los policías al momento en el que realizan una detención o una diligencia tienen que realizar lo que le llaman un parte policial. Y en este sentido van a redactar lo que sucedió. Se presume por cierto hasta que no haya versión en contrario o que las mismas pruebas desemboquen que son falsos sus manifestaciones, pero ellos deben de llenar un parte firmado por ellos mismos a la hora que pusieron a disposición al sujeto y qué fue lo que sucedió, todas las arbitrariedades que sucedieron, ¿no? Bueno, en lo que se suscitan otras preguntas, quiero hablar de alguna especie, de una serie de consecuencias. Leyendo lo que José Vázquez nos explica, pueden modificar la versión de los hechos los policías. Lo pueden hacer legalmente. El problema es que para fines retomando la jurisprudencia, mucho ojo, las segundas declaraciones, los segundos testimonios tienen menos validez que los primeros, porque se considera que han sido ya objeto de una especie de, ¿cómo decirlo?, de línea, para hablar en términos más concretos, ¿no? O sea, más coloquiales. Entonces, pueden hacerlo, pero pues a final de cuentas se presume que ya están modificados porque hay una intención de que se altere el expediente, ¿no? Entonces, pues la primera manifestación es la que vale. Ahora bien, por ejemplo, quisiera trasladarlo al tan sonado asunto de los movimientos sociales. Esto también aplica para los movimientos sociales. Mucho ojo, chicos y chicas que realizan marchas, que realizan actos de resistencia civil. Tengan mucho cuidado con lo que hacen. Hay que conocer las leyes no solamente de federales, sino las leyes locales que estén en la zona. ¿Por qué? Porque los policías no van a poner a actuar siempre que ustedes estén actuando de manera legal. La libre manifestación de las ideas está consagrada en el artículo 6 de la Constitución. Están en su derecho de manifestarse, están en su derecho de bloquear, de hacer una marcha, no de bloquear, pero sí están en su derecho de actuar pacíficamente. Sin embargo, en el momento en el que realicen una actuación fuera de la ley, se están exponiendo a que los policías actúen. Y si un policía los va a someter y ustedes se ponen a manotear o quieren golpear, también se están exponiendo a que sean violentos. Y discúlpenme, eso no es una represión. Eso es un actuar legal de la policía porque debe de proteger los intereses de la seguridad pública de los estados. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con lo que hacen. Si un policía es violento, existen los medios. Quisiera mencionarles, por ejemplo, hablando de materia federal, el artículo 216, fracción segunda del Código Penal Federal, abuso de autoridad, el 219 en su fracción primera, o el artículo 225. Los interesados pues lo podemos checar posteriormente. Ahí están todas y cada una de las cosas que no pueden realizar los policías. Y mucho ojo, como un tip, para estos momentos, todos aquellos que hayan sido víctimas de represión policíaca, de abusos de autoridad, no solamente se queden con denunciar estos actos, sino aténganse
a lo que se le conoce como el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura o maltrato. Este es un acuerdo de la Procuraduría, el acuerdo 57/2003 federal. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque las fuerzas policíacas y militares tienden a torturar a sus detenidos. Tenemos manifestaciones de muchos chicos, por ejemplo, de Oaxaca, el 132, por señalar algunos, que aducen haber sido torturados. Mucho ojo, chicos, si caen en estas circunstancias, solicítenle a su abogado o a la persona que lo esté defendiendo que quieren que se les haga ese dictamen en concordancia con el protocolo de Estambul, que es un tratado internacional signado por el gobierno mexicano, en el cual se dan las pautas para que se realice este examen. Y si el examen describe que existe una tortura, no solamente física, sino psicológica, ustedes van a salir libres, y el que se va a quedar adentro va a ser el policía. A ver, Luis Pérez Cruz nos pregunta que para comprobar un hecho, si es real o no real, ¿qué se requiere? ¿Qué pruebas de qué tipo? Bueno, habría que ver qué tipo de hecho vamos a constatar. Si estamos hablando de una tortura, por ejemplo, vamos a revisar el parte del policía, vamos a realizar, y sobre todo lo que vamos a revisar es el cuerpo y la persona que aduce haber sido afectada. ¿Cómo se hace? El dictamen que le estaba comentando lo realiza un psicólogo y lo realiza un médico. ¿Por qué? Porque últimamente las torturas no solamente son físicas, no solamente es lo que sabemos que se realiza, sino también son psicológicas. Hay gente que se ha quejado que, por ejemplo, los dejan encerrados tapados de la cabeza en la noche, o que los dejan en un cuarto y empiezan a dispararle a otra persona junto, o que se llegan a privar de la libertad a sus familiares, y en el cuarto de junto dice, ¿sabes qué? Te voy a violar, la voy a matar. Entonces, eso genera una afectación que no se ve en el físico del ser humano, pero sí se puede desprender de de un perfil psicológico. El examen es gratuito, quiero que quede bien claro. El examen, le cuesta mucho dinero al gobierno, pero es una facultad, es un derecho que tenemos los gobernados. No solamente nosotros, inclusive internos lo han realizado. Yo les puedo decir, por ejemplo, que Daniel Arismendi, que el mismo Villarreal, la Barbie, todos ellos han solicitado el dictamen porque se duelen de eso, y ha habido muchos casos de personas que han salido libres. Entonces, mucho ojo, chavos, no se lo digan a sus captores, pero tengan las armas a la mano, ¿no? Si llega a suceder, no están solos. Siempre hay un medio. Este es un medio legal, me consta que funciona. Entonces, úsenlo, porque es bastante válido. Quiero hablarles, por ejemplo, en función de este dictamen, si alguien de ustedes recuerda el asunto de los niños o de los jóvenes que fueron asesinados brutalmente en Ciudad Juárez, en Villas de Salvarcar. El gobierno de Chihuahua se le hizo fácil, encontró a una persona, Israel Arzate Martínez, lo denunció, lo señaló como uno de los autores intelectuales, fue inclusive ya sujeto de proceso, sentenciado por el homicidio, por delincuencia organizada. ¿Y qué creen? Solicitó su dictamen, la misma ONU realizó el examen, y ¿qué se mostró? Que el tipo era inocente, que fue coaccionado con violencia psicológica, y ¿qué creen? Va a salir libre. ¿Por qué? Porque no existe una prueba, y porque a pesar de que existiera, está hecha de manera ilegal. ¿Por qué? Porque está obtenida una confesión por medio de la coacción, por medio de la violencia psicológica. Entonces, mucho ojo, chavos, hay que cuidarse. No, si les hacen eso, no solamente denuncien por abuso de autoridad, porque eso va a caer en una procuraduría. Soliciten el dictamen, es gratuito, ellos tienen la obligación de evaluarlos, y conforme eso, el que puede terminar en la cárcel va a ser el mismo policía o el mismo ministerial que cometió la atrocidad, ¿no? Por el otro lado, aquellos que tengan familiares o conocidos que sean miembros de seguridad pública, de policía, de ministerios públicos, tengan mucho cuidado también para sus familiares,
Primero voy a contestar lo que dice José Vázquez. Las mujeres violadas en Atenco con la represión de 2006, ¿se puede hacer una acción jurídica? Efectivamente, José Vázquez, lo que menciono, podían haber solicitado ese dictamen. Hasta la fecha lo pueden hacer. Va a ser más complicado que obtengan algo porque ya tiene bastante tiempo y por lo que recuerdo también había violaciones físicas. Entonces hay que, digamos, pues realizarlo por lo psicológico, pero sí se puede, por supuesto que se pueden realizar ese tipo de acciones. Me preguntan en la sala del chat que si es eficiente el dictamen, que si se puede abusar de él y sacar a gente no inocente. La eficiencia del dictamen está en función a lo que se pueda obtener y a la premura en la que se realice. ¿A qué voy con esto? Si el dictamen se realiza como el señor José Vázquez nos pregunta, ya de 2006 para 2012, pues es difícil que se obtenga un resultado fidedigno porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero si se realiza oportunamente, sí tiene una gran eficiencia, porque estamos hablando de un tratamiento médico, no solamente de un doctor, sino de un psicólogo. Entonces, sin que sean probablemente la psicología una ciencia exacta, pues sí es una disciplina que tiene un método y que puede obtener ciertos resultados verificables, ¿no? Entonces, pues sí tiene una veracidad. Ahora que se puede utilizar de otra manera, pues también, digo, eso triste o afortunadamente es una realidad. Existen maneras de sacar o de liberar a los culpables o a los inocentes por el mal actuar de la autoridad. Si la autoridad actúa bien, el dictamen no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, espero que para quizá el siguiente o los siguientes capítulos vamos a quizá a hablar de una especie de mañas con las cuales pueden salir libres, ¿no? Y ahora bien, por el lado, retomábamos el asunto de la autoridad. Mucho cuidado para todos los elementos policíacos, para todos los familiares de estos. El uso de la fuerza pública ha sido muy castigado últimamente. Muchos policías han terminado en la cárcel. Está el famoso asunto del Distrito Federal en Tepito, cuando policías torturan o utilizan técnicas inadecuadas para someter a unos delincuentes y terminaron adentro con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque se configura el abuso de autoridad. Lo peor es que se grabaron, que fue lo más patético, ¿no? Pero hay asuntos tan terribles que les voy a platicar. Ya estamos por cerrar, pero les voy a platicar. Cuando estuvimos tratando un asunto de un policía en la prisión federal de Perote, se da un motín y salen 2 reos. El celador se observa que salen, pero lo ve y el tipo ya va corriendo, ¿qué será? 10, 15 metros adelante de él, obviamente de espaldas, pues va corriendo. Y el policía saca su arma y enfunda para disparar. ¿Y qué creen que hizo? No disparó. ¿Por qué? Porque si le dispara, el tipo está de espaldas. No es, digamos, congruente, no es razonable para fines del uso legítimo de la fuerza. Pudo haberlo privado de la vida, pudo haberlo lesionado y el policía hubiera terminado interno con él. Entonces prefirió dejarlo ir. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el dejarlo ir también le configura un delito, que es evasión de presos. Entonces, y son delitos federales, ambos son delitos graves y ameritan pena privativa de la libertad. Los policías a veces llegan al grado de que van a terminar adentro de la cárcel de una u otra manera, ya sea disparando o ya sea dejándolo ir. ¿Cómo lo quieren? ¿Como evasión o como homicidio? Obviamente, el policía supo que la evasión era más fácil de zanjar que un homicidio. De este tamaño están los problemas también para los cuerpos policíacos y los cuerpos federales. Entonces, mucho cuidado. Tienen que, pues, cómo planteárselo de nuevo. Conocer bien sus derechos. Tienen que conocer bien sus obligaciones. Mucho ojo para todos, porque esto no es un tema fácil, no es un tema simple, no es algo que se tome a la ligera. Si los mismos elementos policíacos desconocen, si no tienen una capacitación, si no tienen una disciplina,
Lo hemos visto tantas veces en operativos como el de Atenco, precisamente, operativos fallidos, donde la policía actúa a discreción, donde cometen errores, donde cometen barbaridades. Entonces, pues, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ya para cerrar, quisiera ver si existe otro tipo de preguntas. Parece que no, por lo que veo no hay unos cuestionamientos nuevos. Yamila CT, de nada, así se le conoce. Digamos, está determinado en el acuerdo A057-2003 del Procurador de la República. Ese es el fundamento de dicho dictamen. Es un dictamen que no solamente se encuentra en México, sino deviene del Protocolo de Estambul. Si están interesados, está en internet el Protocolo de Estambul. Ahí habla en términos médicos de cómo se va a realizar dicha evaluación. Es una evaluación interesante. A ver si, no sé, a lo mejor, por ejemplo, en el de Brian nos da tiempo, les podría platicar unas experiencias que vivimos. Yo conocí a Osiel Cárdenas en ese lugar, en el Protocolo de Estambul, en Altiplano. Vimos a Arismendi, vimos a Beltrán. Son tipos bastante extraños, ¿no? Pero sí, hasta se ríe uno de las cosas que vive con estos individuos, ¿no? Que están aduciendo violaciones a sus derechos humanos. Mucho ojo. War Victim comenta: una vez en el camión que yo iba, fui el único al que revisaron si no traía armas o así. ¿Fue legal? No, no es legal. Si no tienen una orden para realizar y habría que preguntar quién fue el que lo revisó. Los operativos policíacos son legales en virtud de que estén fundamentados. Si puedes exigirle al policía que te enseñe en qué está basando, o sea, cuál es el acuerdo donde están realizando les están permitiendo eso. Si existe el oficio, digamos, pues sí es legal. Si no existe, no lo es. No pueden actuar de esa manera, pero pues ya sabemos que en México hay que tener un poquito de cuidado con eso. Todo tranquilo, no permites que cometan vejaciones contigo. Siempre el conocer nuestros derechos es importante, y que de esta manera, si todos conocemos lo que tenemos derecho y lo que no, les vamos a hacer más difícil el abuso de autoridad, ¿no? También asimismo a los gobernados, a los elementos de seguridad, si no conocen sus derechos, también se meten en problemas, y a veces son abusados por digamos, movimientos violentos como el que estábamos escuchando hace rato de los maestros, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Quisiera ver si hay algunas preguntas, si no, pues vamos a darle, digamos, cierre a la primera edición del programa Hazlo Legal. De antemano les agradezco. Y bueno, si existe alguna sugerencia en qué tema quisieran que tratáramos para la siguiente semana, obviando cualquier tema fiscal, porque eso es materia de otro programa, pero de cualquier otro tema podemos realizar un programa, o si no, yo puedo, digamos, autoritariamente colocar el tema, ¿no? Tengo, por ejemplo, pensado que podemos hablar quizá de la Constitución mexicana, del cómo está configurada, de que conozcamos nuestras garantías, de nuestros derechos humanos. También podríamos hablar quizá de una breve explicación al procedimiento penal actual y al nuevo procedimiento penal, a la ley de amparo, al procedimiento de amparo, tanto el que existe ahora como el que va a ser el nuevo, porque son cosas con las que vamos a vivir. También podemos hablar de cuestiones cibernéticas. Entonces, pues, ojalá que, si no en este momento, pues en el transcurso de la semana, si tienen interés de hacer un comentario, de proponer temas, pues los podemos ir llevando, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a todos, a los que leo en el chat. Disculpen si voy a obviar a alguien, no es con esa intención. Está José Vázquez, Yamila, Clio, el tal Ruleiro, Mike, Raccoon, War Victim, está GMRMRV, y entre otros, Luis Pérez también, Cólera, no sé si siga. Entonces, bueno, agradecerles a todos por el tiempo, por la atención, y pues bueno, los vamos a dejar con el espacio de Don Polo, el poder de la música. No se vayan, es bastante
Interesante. Y bueno, si quieren les vamos a poner un video breve, se dura 2 minutos, que es una detención, esa sí está hecha aquí en México, una detención bien realizada por nuestra Policía Federal. Con eso me despido y pues muchas gracias. Que tengan bonita noche. Un saludo a todos. ¡Párate ahí, cabrón! ¡Párate! ¡Alza las manos! ¡Alza las manos! ¡Alza las manos! ¡Ven para acá! ¡Párate! ¡Ven para acá! ¡Párate! ¡Manos arriba! ¡Alza las manos! ¡Manos en la nuca! ¡Ahí quédate! ¡Ven para acá! ¡Manos en la nuca, el otro! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Apúrate, cabrón! ¡Ven para acá! ¿Bien? Bájate. Uno de playa roja. Estoy hablando. Que ella no me llegue.